La Casa de los Secretos, capítulo 1. Siempre había sospechado que había secretos oscuros y amenazadores en Windermere House, una mansión neogótica del siglo XIX que había pertenecido a la familia Davenport durante casi 80 años. Los secretos persistían en cada rincón como viejas telarañas que acumulaban polvo en un ático, mucho después de que la araña hubiera muerto, y resonaban en cada paso como si siguieran a todos por la casa. Cuando era niña y crecí allí, temía descubrir cuáles eran. A veces, cuando creía que una sombra se deslizaba por las paredes de mi habitación como si fuera hielo, o cuando creía oír el sonido de la que imaginaba que eran sollozos filtrándose por el techo desde uno de los que sabía que estaban vacíos, dormitorios de arriba, me estremecía, me abrazaba a mí misma y trataba de evitar los sueños. Como la casa era vieja y las historias sobre los Jameson, la gente que había vivido en ella, incluso antes que los Davenport, eran cuentos legendarios sobre brujerías y niños perdidos, nunca se me ocurrió, mientras crecía, viviendo con mi madre en lo que eran las dependencias de la servidumbre, que el secreto que más afectaría mi vida se guardaba encerrado en el corazón de mi madre. No importaba dónde viviéramos, ese secreto se habría ido enconando, hasta que, como la flor negra de la letra escarlata, floreció y me dejó desnuda e indefensa en un mundo donde los ojos podían condenar y las voces podían picar como avispas furiosas. La casa de piedra gris oscura, con sus contraventanas de vinilo negro con lamas, chimeneas de ladrillo altísimas y gárgolas que imitaban las del Notre Dame en París, no podía evitar resultar intimidante, a pesar del gran cuidado que se había puesto en rodearlas de una variedad de flores, setos cuidados, hermosas fuentes y césped verdes ondulados, perfumados con el aroma de principios de primavera cada vez que se cortaba del césped. Durante las noches más frías del invierno, las elaboradas luces exteriores intentaban desesperadamente calentar la mansión y hacer que pareciera acogedora. Los ciervos salían del bosque circundante y posaban como modelos para las estatuas, como si entendieran que la casa tenía tanta importancia como cualquier otra cosa que la naturaleza hubiera elegido para situada en más de 15 acres junto al lago Windermere, un lago de 8 kilómetros de largo en la frontera entre New York y Massachusetts. La casa tenía más de 15,000 pies cuadrados y tenía 17 habitaciones, 6 baños y 8 chimeneas. Tenía un elegante vestíbulo beige con una consola Luis XVI, una sala de estar muy grande, con sofás, sillas y mesas neoclásicas, un comedor con capacidad para 20 personas y una biblioteca que el doctor Davenport también usaba como oficina. Era semicircular, con un techo revestido de paneles de madera, una chimenea y paredes con estanterías. Todas las habitaciones tenían pisos de parque, de diseño intrincado. La entrada principal tenía una escalera abierta, cornisas moldeadas y una chimenea de mármol rojo. Muchas habitaciones estaban calentadas con alfombras persas y repletas de antigüedades. Había candelabros elaborados que arrojaban luz por todas partes por la noche y en los lúgubres días de invierno. Durante la primavera y el verano siempre había una variedad de flores en jarrones en cada habitación de la planta baja y en cada dormitorio en uso en el piso superior. Las flores se cambiaban cada semana para que hubiera un aroma mixto constante que endulzara el aire y atenuara los olores raros que pudieran provenir de cuadros antiguos, muebles y antigüedades. Muchos creados mucho antes de que se construyera la casa, siempre que se podía abrir las ventanas, de par en par se abrían. La mayoría de los dormitorios estaban cerrados y rara vez se usaban salvo para algún invitado ocasional. Cuando era pequeña y a menudo seguía a mi madre escaleras arriba, la señora Marlene, la cocinera, cuyos padres habían emigrado de Cork, Irlanda, se burlaban de mí advirtiéndome que nunca abriera ninguna de esas puertas cerradas o podría salir volando un fantasma. Si aparecía demasiado asustada, se reían y recitaban un verso. Un fantasma en el pueblo de Macron, una noche, encontró un demonio en su habitación. Discutieron toda la noche sobre quién tenía derecho a asustar a quién. Entonces ella se reía y me abrazaba. Yo podía sonreír, pero seguía sin abrir una puerta cerrada. Durante casi los últimos 10 años, mi madre y yo ocupábamos 2 habitaciones en la parte trasera de la mansión, en el primer piso, y teníamos nuestra propia cocina pequeña y estudio, todo creado originalmente para los sirvientes que vivían allí. El doctor Davenport y, según dijo mi madre, su primera esposa no querían que otros extraños vinieran en su casa aparte de nosotros.
Su segunda esposa definitivamente no quería eso. Si alguien más iba a vivir aquí, él o ella tendrían que ocupar uno de nuestros dormitorios. A ningún trabajador excepto a mi madre, cuando los niños Davenports eran bebés y ella era su niñera, se les permitiría ocupar un dormitorio en el piso superior. En cambio, un equipo de sirvientas y la señora Marlene, que habían estado trabajando en Windermere durante más de 20 años, iban y venían 6 días a la semana. Los domingos, mi madre se hacía cargo de la mayor parte del servicio de comidas, pero el doctor Davenports y su esposa solían ir a cenar a un restaurante el domingo por la noche y mi madre solo tenía a los niños bajo su cuidado. No había limpieza los domingos ni nadie trabajaba en el jardín. Años antes de que yo naciera, el doctor Davenports, un cirujano cardiovascular, se casó con Samantha Avery, la hija de un destacado fabricante de equipos dentales. Sus padres aprobaron el matrimonio e incluso supuestamente contribuyeron a unir a su hijo y a Samantha. El padre del doctor Davenports y el de Samantha eran amigos íntimos y socios en algunas empresas comerciales. Mi madre me dijo que las que ella llamaba familias elegantes a menudo urgían matrimonios entre sus hijos e hijas. Les proporcionaba una sensación de seguridad, saber que la familia en expansión sería como unas nuevas ramas de un árbol bien establecido y firmemente plantados. Los pájaros del mismo plumaje se mantenían juntos, dijo, pero eso no suena muy romántico, dije. Tenía 14 años cuando mi madre me describió todo esto con más detalle que nunca, pero para mí era cada vez más importante oír hablar del amor y el matrimonio, así que hice todas las preguntas que pude sobre todo el mundo, especialmente sobre los Davenports. De la noche a la mañana, al parecer, era capaz de enamorarme en un abrir y un cerrar de ojos, y con una suave sonrisa que me distinguía de entre mi grupo de amigas. Mis amigas y yo salíamos del mismo capullo de pubertad, que se mantenía unido gracias a una serie de llamadas telefónicas desesperadas sobre posibles novios, confesiones en pijamas y hormonas en auge. Estábamos en la edad en que una risita mutua podía llevarnos un conjunto especial de sonrisas, caderas arrogantes, pechos en ciernes y crecientes confianzas en nosotras mismas. Por el pasillo de la escuela, otras chicas de nuestra clase del primer año de instituto nos envidiaban, y los chicos mayores empezaban a detenerse para prestar más atención hacia nosotras. El romance, Fernanda, dijo mi madre con su inimitable tono seco, que algunos afirmaban que era natural en los británicos, es lo de menos cuando se trata del matrimonio. No para mí, respondí. Nada sería más importante. ¿Cómo puede alguien permitir que sus padres decidan con quién debe pasar el resto de su vida? Uf. Ahora era más como una banda elástica que se sacudía. El desafío se había vuelto instintivo y necesario para asegurarme a mí misma, a mis amigos y a cualquier chico que mostrara interés en mí, que había madurado y tenía una mente propia. Quería que todos creyeran que podía decir cosas, contar cosas sobre mí, sin tener que correr a casa con mi madre, para obtener primero una confirmación. Era testaruda y estaba decidida a que la gente me viera como realmente era, y no me metiera en un estereotipo asignado, en la chica sin padre, con el aire de independencia que proyectaba. Bien podría haber tenido ya 18 años y estar sola en el mundo. Todas mis amigas, alguna de ellas, admitiéndolo abiertamente, estaban celosas de mi aplomo y seguridad. «No tienes miedo de nadie, de ti, ni de nada», me dijo Evelyn Porter cuando dejé en evidencia a Barry Austin, un estudiante de último año, después de que hiciera un comentario desagradable sobre mi trasero. Le dije que su nariz era más larga que su pene, así que podía chocar con seguridad contra una puerta de vidrio cuando tenía una erección. Se puso de nuevo con un tono rojo sangre, miró la sorpresa y alegría de la cara de mis amigas y huyó. Si actúas como ovejas, ellas actuarán como lobos. Cite, del repertorio de mi madre. Ojalá tuviera tu valor, dijo Evelyn. Todas las chicas que nos rodeaban asintieron, deseando ser más como yo. Pero luego, seguramente, se consolarían, sabiendo que, a diferencia de ellas, yo no tenía padre y mi madre era la niñera de alguien más. Antes de convertirse en administradora de la casa, aunque eso sonaba importante en la superficie, sabía que la mayoría la consideraba simplemente una criada glorificada. La realidad más dolorosa era de que nunca tuvimos un hogar propio ni una familia en los Estados Unidos. Mi madre nunca se había casado. Yo era un error, el resultado de una inesperada y abrumadora oleada de pasión que la presionó para cerrar los ojos y dejar de lado la cautela. Se empecinó tanto en no hablar de ello conmigo, sin importar cuánto o cómo lo mencionara, que empecé a sentirme como una concepción virginal. Cada vez que mis amigas, que creían que había llegado a tener suficiente intimidad conmigo, me preguntaban por mi padre, yo respondía como siempre lo había hecho, no lo sé, y mi madre se ha jurado a sí misma no decírmelo nunca. ¿No te molesta? Querían saber la mayoría de mis amigas.
¿Por qué? Debería molestarme, respondía. Yo a la defensiva. Es demasiado tarde para que me importe, decía, aunque en el fondo de mi corazón sabía que todavía importaba y que siempre importaría. Mantenía una neblina a mi alrededor, tiñéndome de una sutil condena. En la actualidad, se supone que la gente es más liberal en este tipo de cuestiones, pero yo era el blanco de miradas hipócritas o de palabras como no es que me importe, sí que me importara. De hecho, después de haber aterrizado por primera vez en las playas de la adolescencia y darme cuenta de que los chicos me rodeaban más que nunca, me di cuenta de que algunos de ellos tenían la impresión y compartían la creencia de que una chica nacida fuera del matrimonio había heredado la promiscuidad y era un blanco fácil. Creían que, como mi madre, yo llegaría hasta el final, probablemente en la primera cita, algo que mi propia existencia le reconocía. Tenía que ser más fuerte y desafiante. Podían susurrar sobre mi madre y sobre mí a mis espaldas, pero pocos tenían el valor de decirme algo desagradable sobre el tema en mi cara. Además, mi madre no se acostaba con nadie, no tenía mala reputación. La gente que la conocía bien la respetaba. Nadie la veía como una mujer fácil. De hecho, no pude encontrar muchas pruebas de que hubiera tenido novio, ni fotos antiguas ni cartas de amor atadas a un lazo rosa y guardadas en una caja de recuerdos. Esa parte era frustrante. Necesitaba pistas. ¿Cómo había sucedido todo esto? ¿Cómo había llegado a estar aquí con ella? Mi madre había abandonado su hogar en Gilbert, Inglaterra, cuando su profesor de música, el señor Wallard, la convenció de que podía ser una estrella de canto en Estados Unidos. Era la protagonista de todos los musicales de la escuela. Me dijo que incluso había cantado en un pub de vez en cuando los fines de semana. Mis abuelos estaban en contra de que se dejara sus estudios y se fuera corriendo a poner su nombre en las luces. Mi abuelo era banquero y, según mi madre, muy conservador. Ella lo llamaba un típico monárquico. Cuando finalmente decidió seguir su sueño y dejar la escuela para ir a Estados Unidos, mi abuelo se enfadó mucho, pero ella era obstinadamente ambiciosa y no se amilanaría. Tu abuelo Arthur me mostró la puerta como lo haría, como un mendigo desarrapado. Me dijo mi madre. Le rompió el corazón a mi madre. Me prohibió incluso escribir una carta. Me fui con todo lo que pude empacar en una vieja maleta destartalada que había pertenecido a tu abuela. Si no fuera por mi hermana mayor, Julia, ni siquiera se habría enterado. Cuando falleció mi padre hace 4 años, ahora que cuando lo pienso, no sé qué había en mi cabeza, además de esas ambiciones telenoveleras. En realidad, nunca pasé de ser camarera. Hasta ahí llegó la predicción del señor Wallard, de que sería la próxima Madonna. Pero, ¿por qué en Windermere? No está cerca de la ciudad de Nueva York. ¿Qué te trajo aquí, mamá? Tenía que saberlo. Me dijo que cuando estaba muy deprimida porque la chica con la que compartía el alquiler del pequeño apartamento en Nueva York se había ido y ella no había logrado nada con su canto. Un amigo de un amigo le presentó al doctor y a la señora de Sport, que estaban en Nueva York. En ese momento estaban buscando una niñera y a ambos les gustó y quedaron tan impresionados con ella que la contrataron. Mi madre dijo que aceptó el trabajo para cuidar al bebé de los Sport, Ryder, que debía nacer en 2 meses. Pensó que le ayudaría durante el año o 2 y que ahorraría suficiente dinero para regresar a Nueva York, seguir persiguiendo sus sueños. Pero, entonces, en una tarde de invierno particularmente gélida, poco después del primer año, Samantha Davenport perdió el control de su vehículo mientras bajaba una colina particularmente empinada y se salió de la carretera y cayó por un terraplén. El auto dio vueltas y vueltas y aterrizó sobre el techo. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y se rompió el cuello. Estuvo muerta durante las horas antes de que la localizaran. A su vehículo. Nunca la conocí, por supuesto, pero por las fotos que había visto de ella pensé que había sido una mujer muy atractiva, de cabello castaño claro, pero nunca parecía haber perdido sus ojos y su sonrisa de niña. Cuando una vez le mencioné eso a mi madre, me dijo, así era exactamente, una niña pequeña, tan protegida y mimada que no tuvo que crecer. Uno crece cuando necesita enfrentar desafíos, especialmente desafíos cuando estás solo. Yo tuve que crecer rápido, agregó, pero sin amargura. Por supuesto, quería saber todo sobre eso, cada detalle esencial de su viaje que la llevó a ser quien era ahora. Sin embargo, hacer que mi madre hablara sobre su pasado era como sacar pedazos de poliestireno de la ropa. Su respuesta estándar a una pregunta sobre su historia y por lo tanto la mía. Cuando buscaba más detalles era, te lo contaré en otro momento. En otro momento parecía trasladarse cada vez más lejos en el futuro lejano, y después de un tiempo dejé de hacer preguntas. Yo estaba demasiado ocupada escribiendo mi propia historia. Ryder Danvers Sport
que eran 2 años mayor que yo, me ayudaba a hacerlo. Cuando él tenía 6 años y yo 4, empezamos a jugar juntos. No fue hasta que el doctor Davenports se volvió a casar, que los límites para mí en la mansión se hicieron más estrictos. De hecho, Via Davenports, su segunda esposa, quería que mi madre y yo nos fuéramos de la casa por completo, pero para entonces mi madre estaba a cargo del personal y ayudando en la cocina y estaba disponible para ser niñera de nuevo, esta vez de la hija del doctor Davenports y Bea. Nació un año después de su matrimonio. Nunca entendí por qué accedió, pero Via Sports permitió que su hija se llamara como la primera esposa del doctor Davenports, Samantha. Ryder casi inmediatamente comenzó a llamarla Sam, y el nombre, a pesar de las objeciones de Via, se mantuvo. De hecho, cuando Samantha entró en la escuela, disfrutaba de que sus amigos la llamaran Sam. Aunque sus maestros se negaron a hacerlo, por supuesto, también la llamaban Sam, que era otra cosa que no me hacía querer a Via Davenports. La señora Via no era tan bonita como Samantha, pero ella también provenía de una familia elegante. Su padre era el administrador, jefe del hospital donde el doctor Davenports operaba a sus pacientes, y a través de varios eventos benéficos conoció a Via Howell. Mi madre me dijo que era un hombre que simplemente no tenía paciencia para lo que ella llamaba el juego del cortejo. Aunque no lo dijo con tantas palabras, supe que creía que el doctor se casó con Via Howell porque era conveniente. Un hombre como él necesitaba una mujer a su lado que pudiera calificar como la esposa de un médico importante, y no pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en el jefe de cardiología del hospital. Via había ido a Vassar, pero no tenía ningún interés en desarrollar ningún tipo de carrera más allá de convertirse en la esposa de un médico. El doctor Davenports no fue el primero en salir con ella, pero tenía el estatus más impresionante y ya era bastante rico, 2 cualidades que necesitaba antes de mirar a un hombre 2 veces. Es el tipo de que mantiene la cabeza erguida y la espalda tan alta que puedes examinar sus senos nasales, murmuró una vez mi madre. No tenía ni idea de lo que quería decir entonces, pero me advirtió no solo que me mantuviera alejada de la nueva señora Davenports, sino también que evitara su sombra. Sé que a Ryder nunca le gustó. Fue algo que ayudó a que los dos fuéramos aliados más cercanos en la gran casa. Tan pronto como Sam tuvo la edad suficiente para entender, ella también quiso ser nuestra aliada. Se parecía más a su madre que a su padre. Tenía los ojos color café de su madre, la nariz ligeramente larga y delgada y los labios finos. El cabello castaño oscuro de Via era más cercano al negro, y también el de Sam. Pero, independientemente de cómo nos tratara su madre a Ryder y a mí, Sam ansiaba nuestra amistad y nos seguía como un cachorro. Por alguna razón no heredó la altura del médico ni de Via, y siempre fue pequeña y frágil. Ryder la apodó como el Sam el pájaro. Su madre odiaba la forma en que caminaba detrás de nosotros a todas partes, especialmente de mí, y a menudo venía a nuestras habitaciones para arrastrarla de nuevo a su casa, como ella la llamaba, amenazando con encerrarla en su habitación si salía de la casa otra vez. Era como si mi madre y yo viviéramos en un edificio verdaderamente separado, con caspa y polvo flotando en el aire. Via no tenía reparos en poner a Sam inmediatamente en un baño caliente tan pronto como descubrió que había estado aquí. Así que allí estábamos, los 3, creciendo en una de las casas más famosas de la zona, en una hermosa propiedad. Pero yo, siempre sintiéndome peor que un pariente pobre, especialmente por mi madre, advirtiéndome continuamente de que no me esforzara demasiado para hacer demasiado en la gran casa. Mi madre era plenamente consciente de que Via Davenports desaprobaba que nos trataran como si fuéramos una tonta. Como diría mi madre, eso significa que tendría que andar de puntillas y no levantar nunca la voz. Me iban a ignorar fácilmente. Debería estar tan sorprendida de verte, como si te hubieras mudado allí sin pensarlo 2 veces, me dijo mi madre. Yo tenía solo 10 años en ese momento y tuve que correr a buscar la palabra en mi computadora. Mi madre, aunque en realidad no había ido más allá de una educación escolar pública, tenía el vocabulario de una licenciada universitaria y le encantaba leer, lo que probablemente ayudó a que yo fuera una estudiante con sobresalientes. Intenté seguir los deseos de mi madre sobre cómo debía comportarme en Wendersberg, pero a pesar de los que Via quería o de los pensamientos de mi madre sobre la discreción con la que debíamos vivir en esa casa tan grande, el destino entretejió en secretos. Tenía otros planes para todos nosotros y especialmente para mí. Lo que aprendí antes de ser muy mayor fue que cada día se
podía renacer a través de la educación que se tenía y del trabajo que se hacía, o simplemente se podía desaparecer, con el recuerdo de uno mismo absorbido por alguna nube que pronto sería olvidada y alejada hacia el horizonte. ¿Puedes recordar alguna vez una nube? Lo que finalmente comprendí fue que la vida era simplemente el desafío de ser importante para alguien más que para ti misma, debido a la forma en que vivimos y cómo me había criado, y especialmente debido al gran secreto que algún día conocería. Nadie se sorprendería más que yo, de alguna vez, que fuera importante para alguien más que mi madre. Hubo momentos en que sentí que ni siquiera era importante para mí misma y que nunca lo sería. Durante la mayor parte de mi juventud, los sábados y domingos no eran las joyas de la semana, como lo eran para mis compañeros de las clases y amigos. A diferencia de otras chicas de mi edad, no podía invitar a nadie a dormir en mi casa ni hacer una fiesta de cumpleaños con mis compañeros de clase como invitados. Vía Davenports le había impuesto esa regla a mi madre. No quería que niños extraños vinieran a la casa y miraran boquiabiertos a Wintermere o perturbaran el suelo. No podía desayunar, almorzar o especialmente cenar con Ryder o en realidad con Samantha. Como yo no era una bebé, Vía Davenports no me permitió estar en ninguna de sus habitaciones. Cuando Ryder tenía 8 años y Samantha 5, y continuamente les disuadió de que vinieran a la mía, incluso cuando éramos mayores. Para Samantha, eso era como meter la mano en el tarro de caramelos cuando nadie la veía. En el momento en que su madre salía de la casa, dejaba lo que estaba haciendo y se escabullía así hacia mi casa, dejando lo que estaba haciendo por todos los pasillos para pararse en la puerta de mi dormitorio con la esperanza de que la invitara a jugar o simplemente a hablar. Cuando Ryder era más mayor, se mostraba más agresivo con su madrastra al respecto, pasando de largo para venir a verme y a menudo también por despecho. Invitaba a uno de sus amigos a remar con nosotros en el lago. La señora Vía estaba furiosa por eso y consiguió que el doctor Davenports lo desalentara, diciéndole a Ryder que si había problemas con el seguro, debía usar el bote de remo solo cuando él o Vía estuvieran presentes, lo cual era poco frecuente. Si recordaba las 2 veces que el doctor Davenports nos llevó a mi madre y a mí y a Ryder y a Samantha en su lancha motora, pero éramos todos muy jóvenes y él no estaba tan ocupado como ahora. De hecho, su lancha motora estaba tan descuidada que necesitaba una reparación. Se balanceaba en el muelle como un pariente olvidado que intentaba llamar su atención. Vía Davenports hizo otras cosas para mantenernos en nuestro lugar. Hasta el día de hoy, a mi madre y a mí se nos prohibía entrar a la casa por la parte delantera, incluso cuando iba a 60 centímetros de nieve. Teníamos que dar la vuelta hasta la entrada trasera para llegar a nuestras habitaciones. Era la misma entrada por donde se hacían la mayoría de las entregas, y mi madre estaba allí para recibirlas. Si Vía hubiera podido, nos hubiera estampado en la frente la palabra sirvientes. Con una voz estridente y nasal, Vía nos repetía las largas reglas. Con frecuencia, sobre todo añadiendo prohibiciones recién concebidas como no entrar en el cenador, ni en la cancha de tenis, ni por alguna razón pasar por la casa. No debía tocar nada. Recordé que hacía que una de las criadas limpiara y puliera la barandilla después de que yo subiera las escaleras con mi madre. Sobre todo cuando mi madre estaba cuidando a Sam. Mi madre siempre me hacía lavar las manos antes de acercarnos a los niños Davenports, pero eso no importaba. Era como si tuviera una enfermedad inadherente a mi piel. Recuerdo que me sentía muy sucia cada vez que estaba en presencia de Vía. Me miraba de cerca, buscaba alguna mancha, alguna suciedad, cualquier cosa que confirmara sus sospechas de que yo no solo era imperfecta, sino también contagiosa. Mi madre no debía tocar nunca sus joyas y, por supuesto, asegurarse de que ningún criado lo hiciera. Como mi madre era la administradora de la casa, un título que Vía nunca pronunciaría, cualquier error era culpa suya, incluso si había tomado lo que Vía consideraba la marca equivocada de margarina. Tampoco servía de nada protestar porque la señora Marlene llevaba años sirviendo en la casa. Ahora brillaba un nuevo sol en la casa. Los muebles y los cuadros estaban cambiados de sitio y las persianas se abrían y cerraban de forma diferente para alejar las sombras de sus nidos tradicionales. Vía siempre estaba redecorando algo. Solo el despacho del doctor Davenports le estaba vetado. Si había la más mínima impresión de que mi madre y yo fuéramos algo más que sirvientas, era impresión de aplastada, como si aplastaba un insecto. Creo que esa era la razón por la que hizo que la entrada principal fuera tan sacrosanta. No podíamos pasar ni siquiera si nos quitábamos los zapatos, no podíamos pasar ni aunque pudiéramos quitarnos nuestras almas inferiores.
La mayor parte del tiempo el camino de la parte trasera estaba despejada de nieve. El señor Stark, que se encargaba de los jardines, el largo camino de entrada y todos los elementos exteriores, nos tenía mucho cariño, a mi madre y a mí, y estaba en la casa especialmente temprano los días laborales en invierno, para asegurarse de que nos resultara más fácil entrar y salir. Era 20 años mayor que mi madre, pero ya estaba segura de que, como era viudo, soñaba con que ella fuera algo más que una simple compañera de trabajo. Aceptaba con entusiasmo cualquier invitación a cenar con nosotros y nunca olvidaba el cumpleaños de mi madre ni el mío. A pesar de que su calva canosa y de las profundas arrugas que tenía en el rostro, era corpulento y estaba en forma, mi madre lo llamaba tronco de árbol, andante, incluso delante de su cara. George, ¿tienes corteza en lugar de piel?, le decía, medio de broma, sobre todo cuando llevaba un abrigo demasiado fino para el clima más frío, pero no había nada que pudiera decir que no le hiciera sonreír. De hecho, hubo momentos en que me pregunté si George Stark podría ser mi padre. Había estado trabajando en Windermere durante mucho más tiempo que mi madre llegara aquí, y una vez, cuando mi madre estaba de humor para contarme sobre sus primeros días y mi nacimiento, admitió que había necesitado ayuda para cuidarme, así como para cuidar de Ryder, cuando nació aproximadamente 2 años después que él. La hija del señor Stark, Katie, me ayudó durante mi primer año. Se quedó en lo que es tu habitación. El doctor Davenport lo probó. Pero por supuesto, eso fue antes de su segundo matrimonio, para cuando su nueva esposa se mudó. Yo podía encargarme tanto de ti como de Ryder, así que Katie se fue a casa. Me pregunté, ¿por qué siempre me hacía llamar la tía Katie? Dije, solo un gesto de amabilidad. Tiene un hermano menor, Stuart, pero no se ven mucho. A veces tienes que adoptar una familia, dijo mi madre. Es una lástima que algún joven agradable en Hillsborough no haya descubierto lo maravilloso que sería Katie Stark como esposa. El hospital de aquí tiene suerte de tenerla como enfermera en urgencias. Todo lo que hace, lo hace con gran dedicación y responsabilidad. La tía Katie siempre se alegraba mucho de verme y nunca se olvidaba de traerme un regalo en mi cumpleaños y en Navidad, al igual que su padre nunca nos olvidaba. La sospecha era profunda, pero no veía mucho parecido entre Katie y yo o con el señor Stark. Tal vez eso se debía a que idealizaba demasiado a mi verdadero padre, soñando con un joven apuesto y emocionante que había aparecido un día y había conquistado a mi madre. Por eso busqué, con tanto ahínco, algunas pistas. Una carta a algo. Era fácil imaginar lo que diría. A veces inventaba la idea de que ya estaba casado en ese momento o que era de una familia tan rica y poderosa que la idea de que se casara con mi madre era prácticamente ciencia ficción. De hecho, yo solía componer las cartas de amor que imaginaba que él escribía escondidas en la casa. Querida Emma, estuve pensando tanto en ti hoy y recordando lo reconfortante y maravilloso que podía ser tu sonrisa para mí, que olvidé una cita importante. Mi esposa se molestó y me exigió saber qué estaba pensando. Estoy tan tentado de decírselo. Estoy pensando en la mujer más hermosa del mundo. Estoy pensando en su beso y en cómo me abrazó. Estoy pensando en los minutos y las horas que fueron joyas preciosas en mi banco de recuerdos y estoy pensando en la niña que creamos de nuestro amor. Inventé distintos nombres para utilizarlos como firma, la mayoría de ellos sacadas de grandes novelas que había leído para obtener puntos extra en la clase de literatura, como Antonio de Antonio y Cleopatra o Tristán de Tristán e Isolda. Incluso firmé como Romeo. En cuanto terminaba mi carta y la había leído varias veces, como 10, la rompí en pedazos, temiendo que mi madre la encontrara y se enfadara. Siempre era como romper un hermoso sueño. Sin embargo, era algo que pensaba que nunca dejaría de hacer, ni siquiera cuando fuera mayor y entrara en el instituto Hillsborough. Era el municipio en el que vivíamos, y Ryder, Sam y yo asistíamos a la escuela central de Hillsborough, que tenía la escuela primaria adyacente a la escuela secundaria. Yo iba a la escuela en un autobús escolar, pero Ryder y Sam iban en el coche en la escuela, con su chofer de limusina del doctor y vía Davenport. Parker Thompson, un afroamericano de 40 y tantos años con el pelo blanco como la tiza, que hacía que pareciera que una nube se había posado sobre su cabeza. Había sido uno de los pacientes del doctor y le tenía devoción. Siempre era muy amable conmigo, saludando y sonriendo cada vez que me veía, pero menos cuando la señora Vía estaba presente. Ryder quería que yo viajara con ellos, pero vía Davenport lo prohibió.
y para mi sorpresa y decepción, el Dr. Davenport rara vez cuestionaba nada de lo que había decidido con respecto a la casa o la ayuda. Pensé que podía hacer algo, una excepción, cuando se trataba de mí, pero no lo hizo, y se apresuró a desestimar la apelación de Ryder de anular las reglas de su madrastra. Cuando me quejé con mi madre, ella dijo que tal vez no quería las distracciones que surgieran de las discusiones domésticas. Un especialista cardíaco y cirujano como el Dr. Davenport ciertamente no quiere salir de casa para ir al hospital con ninguna preocupación innecesaria sobre sus hombros. Podría perderse algo importante y alguien podría morir. No podía negar que era un médico muy ocupado y dedicado, que, según mi madre, se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Como un obispo que tenía que informar al Todopoderoso, pocos hombres tenían la vida y la muerte en sus manos tantas veces a la semana como el doctor, dijo, pero eso todavía parecía una excusa débil para su desinterés en lo que sucedía en Windermere. Por lo que sabía de él y por la forma en que oía hablar de él a la gente de la comunidad, parecía como si caminara sobre agua. Sí, había alguien a quien yo realmente me movía de puntillas, era el Dr. Davenport, pero en realidad nunca me reprendía por nada más que por no escuchar a mi madre u obedecerla estrictamente. De vez en cuando me veía, me preguntaba cómo me iba a la escuela, pero sus preguntas eran rápidas y concisas. Invariablemente, simplemente decía, sigue con el buen trabajo, me acariciaba rápidamente la cabeza como se acariciara a un gatito, y eso era todo. No creía que realmente le importara tanto si me iba bien en la escuela o no. Simplemente estaba siendo educado. Para algunas personas la buena etiqueta es algo innato en ellas. Era tan automático como respirar, aún así para mí significaba algo llamar su atención, aunque fuera solo por unos momentos a la semana. Seguramente fuera de la casa y lejos de los ojos desaprobadoras de Vía Davenport. El doctor Davenport medía un poco más de 1,65 m, pero a mí siempre me pareció más alto. Siempre me daba miedo mirarlo a los ojos cuando era pequeña y mi madre me contaba que operaba el corazón de la gente. Yo creía que podía ver y saber todo acerca de alguien, incluso sus pensamientos. Sus ojos eran de un gris plata y penetrantes cada vez que hablaba con alguien, especialmente conmigo. Era muy apuesto, de alguna manera indistinguida, siempre bien afeitado, con los labios firmes y rectos. Iba a un barbero a la antigua usanza, que le cortaba el cabello castaño con tanta precisión que nunca había un mechón demasiado largo o demasiado corto. Tanto en su aspecto era perfecto. Vestía camisa y corbata como si fuera un uniforme. Mi madre decía que era uno de esos raros médicos que realmente practicaban lo que predicaban. Su día comenzaba con una carrera matutina por la orilla del lago, incluso en días muy fríos, y cuidaba su dieta. Cuando tenía un día libre, se iba a remar por el lago durante horas. Como consecuencia tenía un cuerpo delgado y una tez rubicunda. Lo que más me llamó la atención cuando era pequeña fue lo largo que eran sus dedos. Se estrechaba la mano de alguien. Su mano parecía envolverla completamente la del otro. Todo lo que hacía lo hacía por un propósito, lentamente, como si colgara algo sobre una mesa fuera un movimiento tan crucial como la primera incisión para iniciar una operación de corazón. También era muy cuidadoso con sus palabras. Siempre que lo escuchaba hablar con Ryder o Sam, sonreía por lo precioso, que era lo que quería que hiciera o recordaran. Siempre repetía las cosas importantes, y cuando le pregunté a mi madre sobre eso, ella dijo, el Dr. Davenport cree que pocas personas escuchan la primera vez y está acostumbrado a dictar información médica, cuántas pastillas tomar, con qué frecuencia y qué evitar mientras se toma. Tal vez piensa como todos sus pacientes, incluso sus hijos, dije, incluso yo. Me miró de forma extraña y asintió. Le pillé sonriendo para sí misma y me pregunté qué había dicho para que me diera un poco de gracia. Quizás fuera porque ella había pensado algo parecido sobre el Dr. Davenport, pero nunca lo decía. Nunca hacía ni decía nada que fuera ni siquiera un poco irrespetuoso. Cuando se trataba de él, no creo que fuera porque pensara que él era mucho mejor que todos, incluida ella misma, sino porque había estado allí cuando él sufrió la pérdida de sus padres y de su primera esposa, y después había cuidado de sus hijos. Yo solo sentía celos de lo bien y con tanto cariño que cuidaba de Sam. Especialmente, yo tenía 3 años cuando ella nació, y durante esos primeros años, al menos, porque mi madre también tenía que cuidar a mí. Cuando la tía Katie no estaba disponible, Vía Davenport me prometía estar a su lado cuando ella cuidaba de Sam. Pero
Me prohibía tocarla. Sin embargo, a veces, cuando Vía no estaba en casa, mi madre me dejaba sostener el biberón de Samantha. Mientras ella bebía, era fascinante ver a un bebé de verdad, en lugar de una muñeca. Mi madre me aseguró que Sam me reconoció y me sonrió. Creo que estaba tratando de contener mis celos.